Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Josep Lufeo, consultor SEO, y hoy estamos en otra clase del curso de auditoría SEO. En esta clase lo que vamos a analizar es cómo está indexando nuestra página web Google y como consecuencia identificar posibles mejoras. Entonces, el objetivo de este vídeo, de esta clase, es que entendáis y hagáis el proceso paso a paso para entender cómo Google está indexando vuestra página web, si está bien o está mal, es decir, entender si los números que vemos son adecuados, es decir, poder hacer un diagnóstico y como consecuencia establecer un plan de acción para mejorar la indexación de nuestra web. Porque como consecuencia, como bien sabéis, cuando nuestra web esté indexando Google, podremos posicionar. De lo contrario, obviamente, nuestras URLs no aparecerán en Google. Entonces, primero de todo, lo que debemos hacer es saber cuántas páginas Google tiene en el índice. Entonces, para saber esto, lo que deberemos hacer es ir a Google Search Console, a la parte de cobertura, y en cobertura podremos ver las páginas que están válidas. Entonces, estas páginas son las que a día de hoy nos aportan impresiones y como consecuencia nos aportan clics. Es decir, si vamos a resultados de búsqueda, lo que podremos ver es todas las impresiones durante un periodo de tiempo, en este caso son 3 meses. Lo que vemos es que todas estas impresiones vienen de las páginas que Google está rastreando y en segunda fase indexando los resultados de Google. Como consecuencia, también lo que os tengo que decir es que si vais al apartado de cobertura, podéis ver la parte, otra vez, de válidas y la correlativa con las impresiones, ¿vale? A más, si os fijáis, aquí podéis ver cuál es el rastreador principal que está rastreando la web, ¿vale? Y aquí se va a diferenciar entre los diferentes rastreadores que tiene Google, tanto mobile, ordenadores u otros, y también la última actualización con fecha. Y esto es interesante, porque esto lo veremos al final del artículo. Por otro lado, en esta parte de cobertura, y esto también lo vamos a ver en el curso de Google Search Console, que estará en la Academia de Visibilidad ON, que será también gratuito, lo que vais a poder analizar y entender es las páginas que están indexadas a través y gracias que se encuentran en el sitemap y las que no. Y esto os tiene que preocupar, ¿vale? Pero no entraremos en profundidad en este vídeo, ya que la idea de este vídeo es ver las diferentes formas de optimizar. Un momentito que bajo la persiana. Vale, genial, que si no se veía como toda la cámara en blanco. Entonces, por otro lado, una vez ya sabemos cuántas páginas tiene nuestra web, en caso de que estés haciendo un análisis de la competencia o un benchmark de cuántas páginas tienen indexadas, una forma rápida de hacerlo también es mediante el comando site 2 puntos, ¿vale? Que lo tengo aquí preparado. Entonces, mediante el site 2 puntos y más vuestro dominio, podéis encontrar las páginas que se encuentran indexadas. Este resultado no es del todo fiable porque justo antes, hace una hora lo he hecho y me han salido 500, ya que aquí la captura lo podréis ver, ¿vale? Aquí me salían 501 y ahora me salen 411. Entonces, el dato real para hacer vuestro análisis, si tenéis Google Search Console, es a través del índice de cobertura, ¿vale? Este es infalible. Por otro lado, una vez ya tenemos el número, que será este, 408, tenemos que hacer la valoración de cuántas páginas nosotros tenemos en nuestro site. En mi caso, yo soy una web corporativa y principalmente lo voy a tener, o el análisis que voy a tener que hacer será en mi WordPress, en las entradas de mi blog o, por ejemplo, en la cantidad de páginas que tengo. Entonces, aquí, ¿cuál será la relación y identificar y diagnosticar si tengo un problema de indexación? Pues, por ejemplo, si hay un gran número de páginas que no se han indexado o rastreado. Entonces, vamos a ver un ejemplo de detectar páginas que no se han indexado. Pues un ejemplo muy claro es rastreadas actualmente sin indexar. Estas son las páginas excluidas que no están en el índice, importante, es decir, no están cuando tú haces una query de tu página, no aparecen o Google no te las enseña, y principalmente será descubierta actualmente sin indexar y rastreada actualmente sin indexar. Primero se la descubre Google y después la rastrea. Entonces, en mi caso en concreto, yo tengo 101 páginas que se han descubierto, se han pintado, se han renderizado, pero no las he indexado. Como podéis ver, son páginas de feed. Y aquí también podemos ver el último rastreo. Entonces, estas páginas en concreto como feed, ¿vale? O aquí también lo vemos feed, pues no es ningún problema que no se hayan indexado porque obviamente no es contenido útil. Vamos a ver la URL en cuestión de feed. Esto básicamente es una URL que crea el propio WordPress, ¿de acuerdo? Entonces esto no me preocupa. Pero, por ejemplo, en este caso,
aquí sí que vemos que es un caso práctico de SEO, de Camp, que es un caso práctico que dice del sector deportivo, de una de las e-commerce que me gusta en especial cuando voy a hacer trekking, ¿vale? De material de trekking, pues esto nos ha indexado. Ok, ningún problema. ¿Por qué en mi caso no hay ningún problema? Porque no es una página que yo quiera indexar en Google como tal, sino es una página que yo utilizo a través de hacer casos prácticos. Pero sí que me tiene que preocupar más, por ejemplo, esta lección, ¿vale? ¿Veis que ponía lección aquí? Lección, buyer persona, propuesta de valor en un e-commerce. Entonces, esta página sí que cubre la intención de cómo hacer un buyer persona para un e-commerce, ¿vale? Entonces, en este caso, en este caso en concreto, lo que debería hacer es, obviamente, introducir más contenido y, como consecuencia, esta página posicionaría, ¿vale? También, por otro lado, es una intención de búsqueda que también a nivel de buyer persona lo estoy trabajando aquí, cómo hacer un buyer persona, en la plantilla de buyer persona, esta página de aquí debajo, ¿vale? Entonces, mediante el apartado de exclusión, podéis detectar de forma rápida y ágil qué páginas no se están indexando, ¿vale? Y aquí, obviamente, ahora haremos diagnóstico de cómo solucionarlo. Por otro lado, como os he dicho, podéis ir directamente, en este caso, a vuestro WordPress, ir a todas las entradas y ver qué cantidad total de entradas tenéis publicadas o páginas. Y, obviamente, esto tenéis a un e-commerce, pues categorías, fichas de producto y trasladarlo, ¿vale? Con lo que, una vez ya sabéis las páginas que tenéis en vuestra base de datos, en vuestro CMS, y las páginas que están indexando, aquí podemos encontrar, pues, un embudo de indexación, que se dice. Es decir, la cantidad de páginas que tengo en mi web y la cantidad de páginas indexadas. Y, como consecuencia, las páginas que yo quiero indexar, ¿vale? Esto es importante. Entonces, estas páginas que yo quiero indexar, un dato rápido para sacarlo puede ser mediante Screaming Frog, ¿vale? Mediante Screaming Frog, si yo aquí tengo en directivas index, podemos ver cómo tengo 387 páginas que yo tengo en index. Entonces, si Google me está indexando, como hemos visto en el apartado de cobertura, en mi caso en concreto, voy a ir aquí, cobertura otra vez, unas 408, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pues básicamente que Google puede que esté indexando contenido duplicado o contenido, aquí se ve estas 41 de más, ¿veis? Aquí hay 367 y aquí hay 41. Pues páginas que sean contenido duplicado o que esté creando la paginación del propio Google como tal, del propio WordPress que crea paginaciones. Por otro lado, vemos como también se ha indexado algún feed y aquí vemos como también hay cursos, la página 2 del blog o incluso podemos detectar contenidos duplicados, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, hay más páginas indexadas de las que yo tengo en index, con lo que tendremos que analizar, en mi caso en concreto, por qué hay más páginas que se están indexando en Google, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un problema, ¿vale? Tag, bueno, aquí hay algunos temas que vienen que en mi caso en concreto, que deberé revisar, pues, por ejemplo, un categorize, ¿vale? Guía de compra de e-commerce. O page 3, ¿vale? Esto aquí se están. O WP content, esto no me interesa, ¿vale? Aquí hay varios WP content, uploads, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí deberé valorar si realmente me interesa indexar estas páginas, ¿de acuerdo? Y a priori ya os digo ahora que no. Esto también tiene una relación y aprovecho, estamos tratando este tema, que aquí, al final lo que nos interesa es solo indexar esas páginas que cubren la intención de búsqueda. Todo lo demás no queremos que Google invierta tiempo. Yo no quiero que Google invierta tiempo en el tag de flores. Y es curioso porque justo este tag, por ejemplo, veamos que esto es lo de siempre, ¿no? Al final son directivas. Yo lo puedo tener en index o no index, y ahora si no me equivoco, en este caso en concreto sí que lo tenía index, pero también en algunos casos yo puedo tener tags en no index, ¿de acuerdo? Y esto dependerá de la intención de búsqueda que queramos cubrir, ¿sí? Con lo que, una vez hemos analizado las páginas que tenemos en total, como ya os he adelantado, ¿qué deberemos hacer? ¿Cómo mejoraremos la indexación de las páginas de tu web, ¿no? Pues básicamente, primero de todo, revisar la indexación, como yo he hecho ahora, de qué páginas están en index o en no index. Es decir, si nosotros tenemos páginas en no index, le estamos diciendo a Google, como aquí podéis ver los tags, que no las quiero indexar. Con lo que, de esta forma, estoy evitando que Google invierta tiempo de sus recursos, y esto también lo tratamos en los vídeos, ya lo hemos tratado en los vídeos de Crawlbache, en páginas que yo no quiero que indexe, ¿vale? Aquí podemos ver todos los tags e incluso las lecciones, ¿vale? De los cursos, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas páginas que yo no quiero que indexe Google,
Obviamente aquí también lo que debemos hacer es no priorizar el alzado interno, porque si no estaremos malgastando link juice, autoridad. ¿Vale? Esto es otro tema que dentro de poco también sacaré un artículo al respecto. En resumen, validar que aquí no hay ninguna página que queráis que se indexe y que esté en noindex. Pues por ejemplo, a mí, un ejemplo, imaginaros que caso práctico, bueno, esto no, KPIs de SEO, esta lección. Pues esta lección me podría ser interesante indexarla y posicionar para la keyword que son los KPIs de SEO. Entonces, aquí debería poner un index. ¿Cómo lo debería hacer? Pues básicamente, en mi caso en concreto, y os lo voy a enseñar el caso real, ¿vale? Debería ir a WordPress y mediante Yoast SEO lo que haría es poner index, ¿vale? A nivel técnico, ¿esto cómo lo vemos? Pues si ahora me voy al código de la fuente, y pongo noindex, vemos aquí que pone metaname robots content noindex follow. Noindex, este noindex es lo que lee Google Bot y obviamente no lo indexa. Por otro lado, ¿qué tenemos también? Pues tenemos esta extensión Robot Exclusion Checker que nos permite analizar de forma instantánea si la página está en index o no index, como podéis ver. MetaRobots status, no index follow. Follow es el enlace que pasa autoridad o no. Esto también lo veremos. Entonces, en este caso, ¿qué haría? Pues en este caso debería entrar a editar esta lección, que lo debería hacer desde mi WordPress y mediante Yoast SEO pondría la etiqueta index sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esto si queréis, hago pausa y lo enseño en un momento. Vale, hasta aquí las lecciones del curso, ¿vale? Que esto es el curso de gestión y seguimiento de proyectos SEO. Lo tenéis gratuito. Iría al apartado de editar esta lección, esta clase. Y en esta clase en concreto, ¿qué es lo que debería hacer? Pues básicamente, en este caso, con el plugin de Yoast SEO, lo que vendría a hacer es, me iría a la parte de indexación, ¿vale? Que está de aquí. Y aquí, pues, básicamente, si os fijáis, no está ni optimizado porque tampoco me interesa, porque si no crearía contenido duplicado con otra URL, tenía que poner que sí. Entonces, ahora, si lo guardo y me voy a ver la URL en cuestión, ¿vale? Lo que voy a ver es que ahora la etiqueta es index. ¿Vale? Dejamos que cargue. Esto lo pasáis rápido, ¿vale? Esta parte del vídeo. Y aquí podemos ver cómo está en index ahora. ¿Vale? Genial. Entonces, visto esto lo voy a dejar en noindex, que si no después me olvido. Y creo contenido duplicado. Cierro aquí y seguimos con el artículo. Entonces, una vez hemos comprobado que las páginas que están en noindex tienen que ser noindex y las páginas que están en index es que tienen que ser en index y queremos que se indexen, también lo que a veces me encuentro en auditorías de SEO es canonicals muy mal implementados. Lo he visto en Yoast o a veces cuando se han hecho migraciones de una tecnología a otra. Entonces, el canonical básicamente es una etiqueta que nosotros le decimos a Google, hey Google, que sepas que estas dos URLs son iguales y quiero que priorices esta. En esta URL le pongo un canonical hacia esta. Y que esta tiene un canonical autorreferenciado. Al final también los canonicals, Google es un tipo de directiva que a veces no hace caso, ¿vale? Entra en una interpretación del mismo bot. En cambio, index no index sí que no se lo suele, bueno, no se lo salta, yo no he visto que se lo salte. Entonces, el canonical sirve muchas veces, por ejemplo, para tallas de productos o colores de una misma referencia, para que como consecuencia, al final, los zapatos, por ejemplo, de diferentes colores, es la misma descripción de ficha de producto, lo único que cambia es el color. De esta forma, todas las fichas de un vertical de unas zapatillas indicamos cuál es la principal, ¿vale? Con lo que, en resumen, lo que tenéis que hacer es vigilar, ir al apartado de canonicals, ¿vale? Y, obviamente, identificar que todas lo contengan, ¿vale? O su gran mayoría, y que estén correctamente autorreferenciadas o correctamente con un canonical, ¿vale? No me sale, canonicalizadas, ¿vale? Entonces, en este caso, como podéis ver, las paginaciones del blog tienen un canonical a la página 1, porque al final es el mismo contenido, solo que las fichas cambian, y por esta razón indexabilidad pone no indexable, porque tiene el canonical. A ver si lo puedo enseñarlo. Aquí, ¿veis? Elemento de enlace canónico. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo real, y así en el código, y así lo entendéis bien. Venga, va.
vamos, espero que os esté siendo de utilidad y que entiendo que vale la pena que vayamos punto por punto. Entonces vamos a ver el código fuente y vamos a identificar el canonical. ¿Veis? Que está el blog. De esta forma Google cuando llega aquí ve, esto es contenido duplicado y dice, no, vale, que me está diciendo que esta es la principal. ¿De acuerdo? Y de esta forma le pasamos fuerza aquí. ¿Sí? Genial. Espero que haya quedado claro este tema y como consecuencia estas páginas no son indexables. Con lo que vigilar también esto, que no estéis, no estéis poniendo un canonical mal implementado a una URL que sí queréis indexar. ¿Vale? Entonces el concepto de indexabilidad puede venir, como hemos dicho, por las directivas de index o no index, por los canonicals y también, obviamente, aquí también entraríamos en temas de paginaciones, que es un poco más complejo, pero no os voy a liar con esto. ¿Vale? Entonces, revisar estas dos directivas y, como ya os he enseñado, lo bien que funciona la extensión Robot Exclusion Checker, que incluso aquí, a ver que he dormido esta pestaña, incluso aquí tenéis un vídeo, ¿vale? Entonces, a ver que había dejado preparado, Robot Exclusion, aquí tenéis un vídeo donde explico paso por paso cómo utilizarlo. Está muy bien, ¿vale? Es decir, realmente es una extensión gratuita que creo que os ayudará un montón, ¿vale? Ok, entonces ya hemos visto esto, cerramos este tema, seguimos. Envía las URLs en el sitemap. Soy muy pesado con esto, a lo largo del curso ya lo hemos ido viendo. Tienes el enlace aquí al curso de auditoría SEO, que es gratuito, donde vemos todos estos puntos. Y básicamente es obvio, ¿no? Es decir, envía tus páginas si quieres priorizar la indexación al sitemap. De esta forma vas a facilitar la indexación de estas URLs, ¿vale? E incluso hemos visto en el estado de cobertura las páginas que estaban y que no estaban en el sitemap. Las que no están ya te da un indicio de esas páginas que están indexando que no deberían, ¿vale? Entonces es revisar eso, como es mi caso, ¿no? Que tengo unas 46 páginas indexadas. Esto es un ejemplo del sitemap de mi página web, que lo podéis ver y coger como ejemplo. Lo he creado mediante sitemap, mediante el Yoast SEO, mediante la extensión de sitemap, ¿vale? Que te lo crea. ¿Cómo he categorizado esto? Si quieres categorizar tu sitemap de esta forma del blog, pídemelo en los comentarios, porque de esta forma también me ayudas a viralizar el vídeo y yo te ayudaré personalmente con un comentario explicándote cómo lo he hecho, ¿vale? De esta forma facilito aún más el análisis, en mi caso, de mi web. Esto funciona muy bien para blogs muy grandes o medios muy grandes o incluso e-commerce, ¿vale? Pues como consecuencia, pues puedo ver, pues aquí puedo analizar el estado de cobertura solo de las páginas que están en Excel, no enviado en Sitemap. ¿Qué pasaba aquí? A ver si os lo puedo enseñar bien. Por ejemplo, los posts. Por aquí, por ejemplo, única y exclusivamente los posts. ¿Vale? Pues esto significa que se ha indexado 341 posts que todos están enviados en el sitemap. Genial. Ok, seguimos. Entonces, una vez habéis analizado todas estas URLs y las métricas de index o no index, los canonicals, has enviado las URLs en el sitemap, un tema que puedes analizar a más, que es una consecuencia antes de la indexación, es el rastreo. Como habéis visto, había una sección que ponía descubierta actualmente sin rastrear, creo que es, lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando pone rastreado actualmente sin indexar, descubierto actualmente sin indexar, es un problema de crawl budget, ¿vale? Que Google no destina recursos sobre esto. Esto lo tratamos en las clases enfocadas a todo lo que era la fase de rastreo. ¿Vale? Dentro de la plantilla, voy a refrescar aquí, dentro de la plantilla, en toda la fase, que es la fase 1 de rastreo, tratamos todo este tema de cómo mejorar el crawl budget. Entonces, básicamente es otra temática diferente y lo primero que tienes que hacer es mejorar el crawl budget para, como consecuencia, mejorar la indexación, ¿vale? Pero, aún así, sigue estos primeros pasos, porque te ayudarán a indexar la página, porque puede que la página se rastree, pero tú tengas un no index, como consecuencia no lo indexarás, ¿vale? Con lo dicho, si tienes alguna duda al respecto de cómo mejorar la indexación de tu página web, déjame en los comentarios, ¿vale? Como te he dicho también, la parte de rastreo, aquí tienes todos los vídeos en este documento que está en el curso de auditoría SEO, que es básicamente donde tratamos todo el tema del crawl budget, ¿vale? Y actualmente estamos en la fase de indexación, ¿vale? Estamos en la fase de indexación, donde llevamos aquí el vídeo sobre el sitemap y ahora estamos en la fase de directivas de indexación. Cómo analizar las páginas indexadas en una web. Este es el artículo en cuestión, ¿vale? Con esto acabaría esta clase, ¿vale? Y lo dicho, si tenéis problemas de indexación,
probar estos pasos y auditar bien vuestra web, diagnosticar cuál es el problema y como consecuencia tomar acción básicamente introduciendo páginas en index o no index y obviamente analizando que los canonicals estén bien implementados. Y a más, obviamente, trabajar todo lo que es el vertical del sitemap. Si aún así tenéis problemas de indexación, aquí hay otra problemática que lo dejáis en los comentarios y os daré los próximos pasos a realizar, que son un poco más técnicos y tienen un poco más de complejidad a nivel de ejecución, pero que también tiene solución. ¿Vale? Lo dicho, vamos hablando. Suscribiros al canal para más vídeos. Un abrazo. Chao.